Solo para confirmar, compañeros, ¿me escuchan bien? Así fluido, sin cortes, ¿sí? Ah, perfecto. Sí, Igual si se me escucha mal o algo así o con cortes me avisan, que creo que tenía un problema acá de conexión, pero igual cualquier cosa queda atento. Bueno, iniciando con el contenido de hoy, vamos a ver lo que es programación orientada a objetos. Básicamente, Java es un lenguaje que siempre o casi siempre se utiliza para esos conceptos, ya que es un lenguaje tipado y aquí se puede ver específicamente a grandes rasgos cómo trabaja este paradigma, porque la programación orientada a objetos es un paradigma que básicamente nos hace ver las cosas en base a objetos y cómo se relacionan comparándolo con la vida cotidiana que nosotros vivimos. En este caso vamos a ver qué es una programación orientada a objetos a un significado más aterrizado, viene siendo un paradigma, como les mencionaba, que organiza el diseño del software en torno a objetos, los cuales combinan datos, que son atributos llamados acá, y comportamientos, lo que se traduce a métodos, ¿verdad? Ahora vamos con unos conceptos importantes en la programación orientada a objetos. En este caso, el concepto de abstracción y clasificación. Primero vamos con la abstracción. En este caso es el proceso de identificar las características esenciales de un objeto y ocultar los detalles irrelevantes. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en un programa de vehículos solo consideramos características esenciales como marca, modelo y color, y no detalles como el tamaño de los tornillos. En este caso, tratamos de obtener lo más importante del objeto y representarlo acá, y dejando de lado todo lo que son atributos que no nos van a interesar. Igual ustedes se van a dar cuenta que cuando trabajemos ya en código con nuestros objetos, vamos a utilizar solamente los atributos que nos interesan para poder desarrollar nuestra solución. Ahora, ¿qué es la clasificación? Es el proceso de organizar objetos en categorías o clases según sus propiedades comunes. En este caso también lo vamos a ir viendo ahí. Ahora bien, los conceptos más importantes, clases y objetos. Con clases, si se han dado cuenta, hemos venido trabajando desde que empezamos el curso. En este caso, pues era solamente la clase main, pero al final de cuentas era una clase. ¿Y qué es una clase? Es una plantilla para crear objetos. ¿Y qué es un objeto? Es una instancia de una clase. Entonces acá podemos entender un poquito, nos da un poquito de avance, de que ahora en adelante por cada clase pues vamos a tener un objeto. En este caso pues nos va a ayudar a que ese objeto pueda ser instanciado en cualquier documento y poder realizar las operaciones que queramos. Hasta el momento, compañeros, ¿hay alguna duda? no. Perfecto, entonces vamos bien. Ahora, continuando con mensajes y métodos. Bueno, un mensaje es una llamada a un método de un objeto y un método representa el comportamiento de un objeto. Recordemos que los métodos ya los vimos, podemos asimilarlos un poquito a los procedimientos, ¿verdad? Solo que acá van asociados a un objeto en específico y también es la misma forma de llamarlos, solo que en este caso vamos a ver ya en código cómo instanciar un objeto y cómo poder usar todos sus métodos más adelante. Van a ver cómo este curso se va a poner un poquito más interesante ahora que tenemos el uso de objetos y van a decir, ah, bueno, entonces la práctica uno estaba más sencilla porque no teníamos que tener todo desordenado, sino que podíamos tener todo almacenado en un array. Y es cierto, con los objetos se simplifican muchos procesos, pero para poder simplificarlo todo hay que tener un poquito claro los conceptos y que los vayamos aplicando ya en código. Ahora también tenemos el principio de encapsulamiento, que consiste en ocultar los datos de un objeto, que vienen siendo los atributos, y exponer solo lo necesario mediante métodos públicos. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente es para no dar o no dejar todo público en este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces un objeto tiene información sensible, por así decirlo, y no queremos que sea accedido, por ejemplo, en cualquier momento. Para esto podemos cambiar o encapsularlo de tal forma que solo devolvamos lo que nos conviene devolver o información que no sea tan sensible. En este caso, si se dan cuenta, tenemos una variable llamada saldo de tipo double, pero es privada. ¿Qué quiere decir privado? Que solo va a estar disponible en la clase cuenta. No va a estar disponible, por ejemplo, en mi clase main, que es diferente clase, no va a estar disponible porque es privado. Pero ¿qué hago? ¿Cómo lo obtengo? En este caso podemos crear estos métodos que van a devolver la información necesaria. Si se dan cuenta, aquí tenemos un obtener saldo.
En este caso devolvemos el saldo, pero ya eso ya sería para cada contexto específico que queremos devolver. Y ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Vamos a crear una clase de un objeto y vamos a empezar ya a realizar ejemplos ya parecidos a su proyecto que se deja el día miércoles. Sí, Mario. ¿Se me escucha? Ahora sí, te escucho. Fíjate que yo para la práctica uno, esta que hicimos, usé objetos y cabal tuve tal vez esa duda porque al hacerlo con objetos tenía como esa corrupción de poder usar datos de otro objeto a otro objeto. Y creo que para acceder a esos archivos creo que se tenía que usar algo que se llamaba, creo que get y set. No sé si esto es lo que vamos a ver aquí, porque tenía duda con eso. Yo todo lo dejé público por lo mismo, porque hasta ahí es donde yo sabía usar los objetos. Gracias, Mario, ahí por la pregunta. Y respondiéndote, sí, fíjate que para eso sirven los getter y setter, que justo eso vamos a ver hoy en el laboratorio. Así que hoy tal vez se te refresca un poquito el contenido y puedes resolver tus dudas que te quedaron ahí respecto a tu práctica, para evitar tener todo público, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No, no. Creo que por el momento todo bien, gracias, Axi. Bueno, continuamos. ¿Sí se pueden usar objetos en la práctica? Sí, se puede usar. No lo dejé obligatorio porque no lo habíamos visto, pero con lo que veamos hoy, incluso los que no han empezado podrían utilizar objetos y se reduciría un poquito el tiempo, pero sí se puede utilizar. Lo que no se puede utilizar son array lists, lo que les había mencionado. Ahora sí, tenemos los miembros de una clase. ¿De qué se compone una clase? Primero, los atributos. En este caso son las variables que almacenan el estado de un objeto. Si se dan cuenta, en esta clase persona, el nombre es un atributo. Métodos. Definen el comportamiento de un objeto. En este caso podríamos, por ejemplo, agregar ahí un método que diga saludar o algo así y hacer un print. En este caso, cada método asociado va a ser relacionado al objeto como tal, ya que se encuentra en nuestra clase. Y los constructores y destructores. En este caso, un constructor, método especial para inicializar objetos. En este caso, ahorita vamos a ver, pero un constructor básicamente, imaginémonos una persona, ya que está acá la clase persona. ¿Qué necesitamos para crear una persona? Por ejemplo, el nombre, la edad, el género como tal. Y en este caso, un constructor lo que hace es juntar todo lo necesario para crear un objeto y crearlo. Y que ya luego pueda ser utilizado en cualquier parte del código. Y un destructor en Java como tal no tiene destructores explícitos. Pero en este caso uso un recolector de basura. Esto básicamente es para ir limpiando el código muerto que no se utiliza o valores que no son utilizados a lo largo de la ejecución. Y aquí está. Los modificadores de visibilidad. Existen tres en Java. Primero, el privado. Acceso limitado a la clase. Como les comentaba, si algo está privado, solamente va a poder ser utilizado en la clase donde está definido. Público. En este caso, el acceso es desde cualquier clase. Cualquiera puede acceder a ese aspecto ya que es público. Y protegido quiere decir que solo puede ser accedido dentro del paquete y subclases. ¿Qué quiere decir con el paquete? Pues básicamente en la carpeta o directorio donde esté, ¿verdad? Esos serían los tres tipos de modificadores de visibilidad en Java. Va. Y aquí hay una pregunta. ¿Se puede relacionar objetos en Java o en cualquier lenguaje? Sí. Básicamente, los objetos, incluso lo vamos a ver, se relacionan muy a menudo. En este caso, vamos a ver un poquito las relaciones entre clases y objetos. Primero, la asociación. Una clase utiliza otra, pero no depende completamente de ella.
Por ejemplo, vamos a crear profesores y cursos. Bueno, creamos nuestros profesores, nuestros objetos profesores, y empezamos a crear nuestro objeto curso. Pero si se dan cuenta, para que un curso pueda ser dado, tiene que haber un profesor. En este caso, un objeto puede tener a otro objeto dentro de él y no hay ningún problema. Básicamente, de eso se trata la programación orientada a objetos, ¿verdad? eh, Relacionar objetos, utilizarlos de cierto modo, que todo puede ser relacionado, sin necesidad de extender tanto el código. Con los objetos, básicamente lo que hacemos es reducir el código y poder trabajar de mejor manera. Ahora, ¿qué significa la herencia? La herencia permite que una clase, en este caso una subclase, herede atributos y métodos de otra superclase. Por ejemplo, acá está el ejemplo de una clase animal. En este caso, pues, una clase animal va a tener todo lo necesario para o lo que tendría genéricamente un animal, pero por ejemplo la clase perro tiene cosas específicas de ese animal, lo cual heredamos todo lo animal porque es un animal al final de cuentas, pero tenemos cosas extras que básicamente hacen que sea una clase heredada. Básicamente acá podemos heredar. Otro ejemplo vendría siendo, por ejemplo, un carro, ¿verdad? Imaginemos una clase de carro que va a tener todo lo necesario de un carro, pero por ejemplo tenemos la clase de un carro específico. Ahí, bueno, tenemos lo mismo de un carro, heredamos todo lo del carro, pero tenemos cosas específicas que hacen que este carro sea diferente. Eso básicamente es una herencia en Java. Podemos heredar lo que ya existente y combinarlo con lo nuevo de ese objeto. También tenemos la agregación y composición. Agregación, una relación débil entre clases, y la composición, una relación fuerte, donde una clase depende completamente de otra, que básicamente ya podemos ver esas relaciones fuertes, en este caso cuando una clase realmente necesite a otra para poder funcionar. En este caso, dependería mucho cómo ustedes tengan su código. También tenemos el polimorfismo. ¿Sí, Mariana? ¿Cómo sabes cuándo tenés que usar una herencia o cuándo es mejor usar una asociación? Retrocedamos. Muy buena pregunta. Y aquí va a depender mucho de cómo mires tu código. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Estás trabajando en una aplicación de, por ejemplo, ubicaciones, por así decirlo. En este caso, vas a tener tu clase como tal de ubicaciones. Por ejemplo, en este caso vamos a tener sí, una ubicación completa. Va a ser la clase ubicación. En este caso, la clase ubicación que va a tener, digamos, va a tener longitud, latitud, por ejemplo, y va. Pero ahora querés tener una clase que sea solamente de departamentos, por así decirlo. En este caso, te conviene heredar de longitud para no tener que agregar otra vez los mismos campos, es mejor heredarla. ¿Por qué? Así no tratamos de escribir lo mismo, porque al final de cuentas va a tener lo mismo y solo agregamos lo nuevo. Ahora bien, ¿cuándo conviene una relación? Cuando al final de cuentas no va a tener mucha relación, por así decirlo. En este caso, vamos a buscar un ejemplo o ver un ejemplo acá que se me ocurra para explicártelo mejor. Bueno, por ejemplo, la que vimos aquí, la de profesores y cursos. En este caso, es mejor tener una relación sin heredar. ¿Por qué? Porque un curso no tiene que ver mucho con el profesor, o sea, no tienen nada en común, más que todo esa relación. Bueno, yo doy el curso depende de mí, pero no tenemos nada más en común. En cambio, del otro lado, por ejemplo, volviendo a los animales, tenemos todo en común, pero ¿para qué voy a hacer otra clase igual? O sea, copiar otra vez nombre, apellido, tal, si solamente puedo agregar lo nuevo y heredar todo lo que ya tengo. No sé si con esto te quedó un poquito más claro o te hice o te perdí más. No, sí me quedó claro, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? De mi parte, no, gracias. Bueno, sí, Mario. Entonces, por ejemplo, para una clase, por ejemplo, persona, se le podría heredar tanto como hombre y mujer, ¿no? Algo así. Exacto. Una persona va a tener, por ejemplo, datos genéricos como estatura, edad, color de pelo, por ejemplo, y ya si heredas, por ejemplo,
a tu clase hombre o mujer, ya le pones cosas específicas de ese género en este caso. Pero sí, muy buena observación, Mario. Ok, gracias. Bueno, ahora continuemos con otro tema llamado polimorfismo, que vendría siendo como una sobrecarga de métodos. Mismo nombre de método con diferentes parámetros. Miremos acá la clase calculadora. Si te dan cuenta, tenemos un método. Bueno, es una función porque devuelve algo, que es sumar, que recibe dos valores y lo retorna. Pero también tenemos otro método que se llama igual, pero si se dan cuenta, deja de llamarlo igual porque va a devolver diferente cosa. Básicamente, dependiendo nuestro uso, podemos cambiar el método o utilizarlo de diferente forma. Por eso se llama sobrecarga de métodos. Utilizamos lo mismo, pero básicamente con distinto fin, por así decirlo. Aquí devolvemos un double, mientras que en el anterior devolvíamos un entero. En este caso, eso es permitido en Java, siempre y cuando sea para diferente fin, porque si tenemos otro que se llame int sumar, ahí sí nos va a dar error, porque básicamente sería lo mismo, ¿verdad? Estaríamos replicando lo mismo. Ahora bien, vamos a continuar. Ay, la virtualización. Son métodos redefinidos en clases derivadas, que lo vamos a ver, ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí, vamos a ver qué son las construcciones abstractas. ¿Qué son las construcciones abstractas? Primero, tenemos dos conceptos que son bastante parecidos, pero no son iguales, que sería una clase abstracta y una interfaz o una interface, como se conoce en Java. Primero, ¿qué es una clase abstracta? Clase que no puede instanciarse directamente y no puede tener métodos abstractos. Perdón, y puede tener métodos abstractos. En este caso, ¿qué quiere decir? Que esta clase va a ser tipo un objeto, pero que no se puede instanciar. No podemos crear un objeto de esto como tal porque nos daría un error. Y ahora vamos a ver qué es la interfaz, que define un contrato que una clase debe implementar. Ah, bueno. Ahora vamos a explicar un poquito más a fondo. Imaginémonos, acá tenemos la interfaz volador. Le indicamos que va a tener un void volar, pero si se dan cuenta acá, no le abrimos llaves, no indicamos que es ese método, solo le indicamos que lo va a tener. Ah, bueno, entonces si yo voy a implementar esa interfaz, por ejemplo, en la clase de abajo que dice ave, que dice implements volador, esa palabra implements utiliza cuando vamos a implementar una interfaz. ¿Qué quiere decir? Que esa clase, como va a implementar mi interfaz, tiene que cumplir todo lo que trae la interfaz. Es como un contrato, como menciona ahí. Bueno, ¿y qué va a cumplir? Bueno, mi interfaz volador solamente tiene volar. Ah, bueno, entonces en mi clase como tal, tengo que usar obligatoriamente volar. ¿Cómo lo utilice yo? Eso ya queda a mi criterio, pero lo tengo que utilizar. Si se dan cuenta, acá, volar lo utilicé yo con un print. Pero, por ejemplo, viene otra clase que se llame AB2, por ejemplo, y que implemente también el interfaz volador, puede utilizar el void volar de diferente manera. Eso es lo interesante de las interfaces. Podemos implementarlas a nuestro gusto en diferentes clases de diferente forma. Eso es lo bonito. Pero básicamente que se cumpla todo. Si no se cumple todo, ahí sí tendríamos un problema, porque si no se cumple, sí nos haría un error, por ejemplo, que no se está cumpliendo todo. En este caso es como una promesa. Mientras vamos a implementar, le estamos indicando que sí vamos a cumplir todo en esa interfaz. Ahora bien, eh, vamos a explicar un poquito más lo que es una clase abstracta. Y en este caso vendría siendo muy parecido la clase abstracta. ¿Qué se diferencia entre una clase abstracta y una interfaz? Que es una pregunta que se hace muy a menudo. Primero, la clase abstracta se usa para crear una clase base. En este caso genérica, con métodos abstractos y concretos. En este caso la interfaz, pues ya vimos que es como un contrato o comportamiento, por así decirlo, que debe cumplirse. ¿Qué palabras claves se usan? Una palabra clave que se usa en las clases abstractas es abstract, que básicamente indicamos que va a ser abstracto, ya tanto para un método como para una clase, mientras que en interface utilizamos la palabra interface. Y otro concepto es implements, que básicamente es cuando estamos implementando una interfaz. En este caso, ninguna de las dos se puede instanciar porque básicamente son como, por así decirlo, ven siendo los dos prototipos.
no se pueden instanciar porque no son objetos reales como tal, no han llegado a la vida, por así decirlo, solamente son abstractos, por así decirlo. No se pueden instanciar, pero sí pueden ser utilizados por otros objetos para complementarse de manera correcta. En este caso, pues una clase abstracta puede heredar a una sola clase abstracta, una herencia simple, mientras que una clase puede implementar múltiples interfaces. Esa es otra diferencia, ¿verdad? Una clase solamente puede heredar de una abstracta, mientras que también, si queremos implementar interfaces, podemos implementar la que nosotros deseemos. En este caso, ¿cuál es el propósito de una clase abstracta? Básicamente es proveer una base común con código compartido y un comportamiento que pueda ser heredado más adelante por cualquier clase. Básicamente, una clase abstracta la tenemos acá. Vamos a retroceder un poquito acá. Ay. Si se dan cuenta acá, la clase animal bien pudo ser abstracta, porque básicamente no vamos a trabajar mucho con ella, pero sí vamos a heredar nuevamente. Cuando vamos a heredar una clase, normalmente la dejamos como abstracta, ya que al final de cuentas la clase padre no nos va a funcionar tanto, sino que nos va a funcionar más las clases hijas y en este caso heredamos todo lo de esas clases abstractas. Ahora con una interfaz, ¿cuál es el propósito? Como lo mencionamos, un contrato que garantice que las clases lo implementarán. ¿Cómo lo implementen? Eso ya no nos interesa mucho a nosotros, pero lo tienen que implementar, eso sí. ¿Alguna duda con esto, compañeros? No. Ah, bueno. Solo que acá me faltó explicar algo y es la diferencia entre los métodos abstractos comparándolos con los que ya conocemos. Si se dan cuenta, acá la clase abstracta figura tiene un método abstracto. En este caso, ¿por qué se queda abstracto? Porque nosotros no le hemos dado vida. Solo, si se dan cuenta, es bastante parecido al void volar de la interfaz. Solo que acá es abstracto. Le indicamos, va a haber un método acá. No, no lo vamos a utilizar de momento porque se queda abstracto, pero ahí va a estar. Si una clase lo hereda, lo puede implementar como quiera, solo que ay, no lo agregué aquí en la presentación, pero para implementarlo en otra clase se coloca lo que les paso ahí por el chat ahorita. Es un override para sobreescribir. Ahí se los pasé. Se coloca eso encima del método y ya se puede implementar de la manera personalizada en cuanto a nuestra clase. Todo esto puede sonar un poquito complejo tal, pero es porque lo estamos empezando a ver. Ya cuando pasemos ya a código y todo, pues las dudas se van despejando o pueden surgir más, ¿verdad? Que eso es lo bueno que vayamos resolviendo dudas acá. ¿Pero hay alguna duda con esto? No, de momento no. Bueno, ahora sí, algunos conceptos acá un poquito ya más avanzados en cuanto a programación orientada a objetos serían los miembros estáticos, static y miembros de instancia. Acá está. Una pregunta que tal vez habían hecho ustedes creo que una vez me hicieron en el laboratorio, pero les dije que lo íbamos a ver cuando entráramos a ese tema, y justo acá llegamos. ¿Para qué usábamos el static? ¿O para qué no lo utilizamos? ¿O para qué funciona? Ahorita lo vamos a ver. Primero, veamos qué es un miembro estático. Los que utilizan el static. Están asociados a la clase y no a las instancias. Pueden ser accedidos sin crear un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si se dan cuenta, si ustedes querían crear, por ejemplo, ese contador global que está ahí en la primera línea de contador, si lo dejamos como static, luego en mi clase main, o sea, en otra clase, si se dan cuenta, puedo acceder al contador como tal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese contador individual, no podría yo acceder directamente a la clase, sino que tendría que crear una instancia de la clase? ¿Y qué es una instancia de la clase? Un objeto. Si se dan cuenta, pues acá, donde dice, donde empiezan los prints, ¿verdad? Aquí el primer print dice global. ¿Cómo accedemos a eso? Si es static, quiere decir que básicamente puedo acceder sin instanciar la clase. Entonces accedemos solamente con el nombre de la clase contador, punto, contador global. ¿Por qué? Porque es estático, no necesito hacer nada más. Pero ¿qué pasa con los demás? Por ejemplo, contador uno o es individual, ¿verdad?
Aquí dice C1. ¿Por qué no dice contador la clase? Porque no puedo acceder a él porque no es estático. Tengo que instanciarlo. ¿Cómo lo instancié? Aquí arriba. Contador C1 es igual a un nuevo contador. Ah, bueno, ahora que ya instancié mi clase, ya puedo utilizarlo. Esa es la diferencia entre usar un método static o ya sea método, o valor, variable, static y no static. Mientras static puedo acceder directamente desde una clase sin instanciarlo, pero para usar los no estáticos, ahí sí tengo que crear mi objeto como tal. Si se dan cuenta, aquí el C1 y el C2 son objetos, los tengo que crear y ahí sí ya puedo utilizarlo. ¿Quedó claro esto, compañeros? Sí. Sí, gracias. Tenía esa duda. Bueno, perfecto. Sí, tal vez ahorita es un poquito complicado ver tanta información, ¿verdad? Porque son muchos temas, pero ya poco a poco lo vamos a ir viendo en código y esto lo vamos a complementar un poquito con lo que son interfaces gráficas. Bueno, ahora seguimos con los conceptos avanzados. La referencia this. La palabra clave this refiere al objeto actual dentro de un método o constructor. Es útil para diferenciar entre atributos y parámetros. En este caso, si se dan cuenta, creamos una clase persona con un atributo llamado nombre y ya acá, si se dan cuenta, cuando le dice persona string nombre, le ponemos el this. ¿Por qué? Porque el this.nombre quiere decir el nombre de ese objeto va a ser igual. Bueno, en este caso el nombre que viene de parámetro, pero estamos referenciando a la propiedad específica del objeto. En este caso por eso le ponemos this, porque esa propiedad pertenece al objeto actual. Y ahorita vamos a ver ya un ejemplo elaborado con utilizando esto, gers y setters, crear el objeto como tal. Vamos a evolucionar nuestra práctica uno que estuvimos desarrollando en clase acá con ejemplos. Vamos a subir el nivel y vamos a aplicarla ya con programación orientada a objetos. Y eso serían también, tenemos un concepto que son las clases paramétricas o genéricas. Estos son temas que en este caso, o al menos en el curso, no lo vamos a ver a gran detalle porque no entraría en cuanto a nuestros proyectos como tal, pero es bueno que lo conozcamos. Básicamente, las clases genéricas permiten definir clases y métodos con parámetros de tipo mejorando la reutilización y seguridad del código. En este caso, si se dan cuenta, le estamos indicando a esta clase caja un mayor que y un menor que. ¿Para qué hacemos esto? Indicamos que va a ser de tipo genérico. Básicamente, ¿por qué? El tipo genérico es porque puede ser de cualquier tipo. Si se dan cuenta, esa T significa que va a ser genérico. Tenemos un void guardar que va a esperar un contenido. No sabemos de qué tipo, pero lo va a tener. Y si se dan cuenta, cuando creamos nuestra clase main, aquí tenemos, instanciamos el objeto, le indicamos que va a ser de tipo string en la caja. Aquí le pasamos el tipo. Eso es lo interesante. Una clase que puede funcionar con distintos tipos. Eso nos puede servir en ciertos contextos, dependiendo que vayamos a utilizar. Cuando no sabemos qué viene por defecto, por así decirlo, cuando no sabemos qué viene y vamos a recibir algo, pero no sabemos qué es, podemos trabajar con ese tipo de clases, aunque en este caso todo lo vamos a conocer, entonces no se preocupen por ese tema, pero sí es bueno que lo conozcan, ¿verdad? Que existen ese tipo de clases que se pueden implementar cuando no conocemos exactamente lo que viene. Sí, Mario. Pero, por ejemplo, cuando no sabemos qué vamos a recibir, pero ya lo recibimos, por ejemplo, ahí ya en el main le pusiste que iba a ser un string, ahí ya se definió, ¿no? Sí, aquí sí, porque aquí ya, primero, la caja, cuando creamos la clase no sabemos qué viene, pero cuando lo vamos a mandar, aquí ya sabemos qué viene, entonces lo colocamos un string, pero aquí pudo haber sido un int, un double, lo que sea, que básicamente al final de cuentas es lo que espera la caja. La caja no sabe qué viene, pero cuando ya lo vamos a mandar, ahí viene un tipo por defecto, tiene que venir algo, ¿verdad? Entonces ahí ya le colocamos el tipo para que la caja lo reciba y ya pueda interpretarlo de mejor manera. Y, por ejemplo, creamos otra clase y a esa misma caja le ponemos otra, lo queremos definir como otra, que queremos recibir otra cosa, por ejemplo, un entero, ¿se podría o ya no? Porque ya está definido como string. Sí, ¿y por qué se podría? Porque cada objeto es único. Si se das cuenta,
esta caja, la variable, no la palabra mayúscula, sino que la palabra aquí minúscula, caja, es una variable que es una instancia. Aquí ya instanciamos la clase. Pero si creamos acá lo mismo, solo que le ponemos caja 2, eso es otro prácticamente totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada objeto es único. Es como las personas. Tenemos acá, creamos una persona, podemos tener otra. Y cada una va a tener diferentes datos. Es lo mismo acá. Cada una puede recibir diferente tipo en este caso porque es una clase genérica sin afectar a las demás. Esto, por ejemplo, podría funcionar para, no sé, algún carrito de compra, porque al final eso va a recibir, por ejemplo, diferentes productos, ¿no? Que sí, pero si te das cuenta ahí, como bien mencionado, va a recibir productos en plural. ¿Qué quiere decir? Que viene uno, dos, tres o cuatro, cinco, los que sean, pero vienen productos. Entonces, si ya sabes qué viene, no hace mucha lógica utilizarlo. Eh, como son productos, a fin de cuentas va a venir lo mismo, solo que en diferente cantidad. No te conviene tanto utilizar esta clase. Esta clase es más pensada, por ejemplo, ¿cómo podemos explicarlo? Por ejemplo, en una... sí, por ejemplo, un adjunto. Imaginémonos, estamos rellenando un formulario y nos piden que subamos un documento. Por así decirlo, ustedes en Word, ¿verdad? Suben una tarea. Si se dan cuenta, imaginemos esto. Imaginemos que tenemos una clase de documentos. Bueno, y le ponemos genérico porque no sabemos qué documento va a venir. No sabemos si viene un Word, no sabemos si viene un PDF, no sabemos si viene un Excel. Lo que sí sabemos es que va a venir algo. Para eso sería un buen uso de la clase genérica. No sabemos qué viene, pero va a venir algo. Y ya luego cuando lo mandemos, pues ya le indicamos qué tipo va a ser. No sé si con este ejemplo te queda un poquito más claro de cómo podemos utilizar esa clase. Sí, sí, ya, gracias. Perfecto. Sí, María. Sí, disculpe, entonces ahí mismo se podría hacer una nueva línea que fuera caja, pero en vez de string fuera un entero. Sí, Sería una como nueva cada instancia. caja tendría su propia instancia, por así decirlo, le podríamos indicar su propio tipo a cada una de las cajas. Así que no habría ningún problema. Podríamos colocar un int, un double o lo que queramos. Ya. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver lo que son un poquito los principios básicos de UML, que son diagramas de clases. Esto ya sería más que todo a forma gráfica. Esto lo vamos a ver posiblemente más a fondo, un ejemplo tal vez el día jueves o la próxima semana. Es bueno que lo conozcan para ir, esto es como unos pequeños pasos a cuando ya desarrollemos bases de datos, cuando ya tenemos que hacer las relaciones de mejor manera. Ahora es como una pequeña introducción para ver cómo se relacionan los objetos. Un diagrama de clases UML define las clases, atributos, métodos y relaciones entre las clases. Ejemplo de relaciones, tenemos la de asociación, relación entre dos clases, ejemplo cliente y pedido, la herencia, la relación de por ejemplo, un perro es un animal, un gato es un animal, en este caso, ese tipo de relaciones, ¿verdad? De herencia, y también de dependencia. Una clase utiliza otra temporalmente. Unas propiedades que son básicamente los atributos de clases. Si tenemos una clase persona, los atributos serían nombre, apellido, en este caso, por ejemplo, DPI, fecha de cumpleaños o los atributos que creamos convenientes. Ahora en métodos serían los comportamientos de la clase. Por ejemplo, si tenemos un método de persona que diga, por ejemplo, saludar, lo tendríamos que agregar acá. ¿Por qué? Porque es un método de la clase o del objeto como tal. También los ámbitos. Cómo se muestran los símbolos, si son privados, públicos o protegidos. En este caso, ¿se acuerdan que vimos los tres tipos de visibilidad de tipos? Dependiendo de cómo los queramos utilizar. En este caso también se aplican a estos diagramas, indicando qué tipos son cada uno de los atributos o propiedades que tenga el objeto. En este caso la clase. Utilizando UML se pueden planificar las clases, relaciones y comportamientos antes de escribir el código. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos a leer el problema como tal
y nos vamos directamente a código. Ah, bueno, me imagino esto, me voy imaginando el camino, pero ¿qué pasa? Imaginémonos, vamos avanzados en nuestro código, pero nos damos cuenta, no tomé en cuenta esto. No lo tomé en cuenta y lo adapto a mi código y me doy cuenta que eso que no tomé en cuenta me afecta todo mi código. Bueno, y tengo que empezar prácticamente de cero, ¿verdad? Eso es lo que queremos evitar. Y lo que yo siempre recomiendo antes de programar es tener claro realmente qué es lo que nos piden, tener todo, puede ser una lista o algo así, lluvia de ideas, pero tomar en cuenta todo. Y ya con todo tomado en cuenta, ahí sí ya podemos empezar a diagramar, en este caso con un diagrama UML, y ya luego pasarlo a código, ¿verdad? Bueno, ya tomé en cuenta todo, ya lo puedo adaptar y ya todo va a funcionar correctamente. Y no necesariamente de diagramar, ¿verdad? Puede ser de cualquier método. Puede ser una lista de requerimientos que queramos, todo lo que tomamos en cuenta, qué puede pasar, escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si tomo esto y no esto y así? Es muy bueno que nosotros antes de programar y llevar todo código directamente, tengamos esa habilidad de poder decir o de entender realmente lo que nos piden para evitarnos problemas más adelante. Porque imaginemos recrear todo nuestro código que ya teníamos solamente por algo que no tomamos en cuenta, no sería tan agradable que digamos. También recordemos la multiplicidad, que define la cantidad de objetos relacionados, uno a uno. Por ejemplo, un curso tiene un profesor, es una relación de uno a uno, de uno a n. ¿Qué quiere decir esto? Un cliente puede tener n ventas. En este caso, como su práctica uno, ¿verdad? Que podían tener asociadas diferentes ventas. Un cliente puede estar asociado a diferentes ventas, por eso es uno a n. Y por ejemplo, n a m. En este caso, pues puede ser eh, muchos clientes están asociados a muchas sedes, por ejemplo, que un cliente vaya a muchas sedes, ¿verdad? Muchos clientes pueden estar asociados a muchas sedes. Es una relación n a m. Esa relación n a m puede resultar un poco perjudicial para nuestro código y tanto en este caso para código y cuando ustedes lo miren más adelante en base de datos, es una relación de muchos a muchos, siempre tratemos de evitar esos tipos de relaciones porque pueden arruinar o jugarnos una mala jugada, ¿verdad? En este caso, en nuestro código, ya que una relación muchos a muchos puede ser inconsistente muchas veces. Hay que, hay que tratar de llevar todo a relaciones uno a uno o uno a n, que son las más comunes. Muchos a muchos puede ser un poquito eh, complicado mantener ese tipo de relaciones. También tenemos relaciones asociativas y reflexivas. Las asociativas son clases intermedias que representan relaciones complejas entre clases. Y aquí está lo que les decía. Bueno, tengo una clase cliente y tengo otra clase pedido. Bueno, pero ¿qué pasa? Un muchos clientes pueden tener muchos pedidos. Bueno, se me puede complicar. ¿Qué hago? Creo una clase intermedia que se llame, por ejemplo, cliente-pedido y ahí guardo la información de mi cliente y de mi pedido. ¿Y qué hago ahí? Básicamente rompiendo esa relación y teniendo solamente un registro por esas relaciones. Básicamente es lo que indica acá. Y también algunas asociaciones reflexivas que son una clase está relacionada consigo misma. Por ejemplo, empleado y supervisor. En este caso es la misma clase, solo que diferente a rango, por así decirlo. Ese tipo de relaciones se pueden dar, por ejemplo, cuando manejamos roles, ¿verdad? Rol empleado, rol administrador o algo así, puede darse y hay que conocerla para tener en cuenta. Y ahora viene lo último del día de hoy en cuanto a teoría, que sería la serialización de objetos en archivos. La serialización permite convertir un objeto en un flujo de bytes para almacenarlo o transmitirlo. Y la deserialización reconstruye el objeto desde ese flujo. Aquí les dejo un ejemplo en código, de igual forma ahí lo van a tener, pero lo vamos a ver nosotros y en su proyecto uno lo van a tener que hacer. ¿Qué significa serializar? Significa, si se dan cuenta en su práctica uno, ustedes inician su programa, crean archivos, productos, lo que sea, pero una vez apagan su programa,
los productos ya no existen, se perdieron en memoria porque solo funcionan cuando están en memoria. Ah, bueno, pero en su proyecto uno esto ya no va a ser permitido. Ahora se va a tener que hacer que si ustedes crearon un archivo hoy, mañana esté disponible. ¿Y cómo conseguimos esto? Con la serialización. En este caso, tenemos todos nuestros objetos y los mandamos a un flujo de bytes. Básicamente escribimos un archivo que va a guardar la información de nuestros objetos, va a estar codificado. ¿Por qué? Para que si es información sensible no pueda ser leído por nadie, solamente por Java, ¿verdad? Y en este caso, cuando queramos que esa información persista y reaparezca la otra vez que abramos el programa, tenemos que deserializar. Básicamente todo eso encriptado que generamos, lo desencriptamos, ya lo desencripta y ya básicamente tenemos los objetos de vuelta. Eso es bastante interesante y como no hemos visto base de datos, eso lo ven ustedes ya a partir de sexto semestre por ahí, pero acá para que en vez de una base de datos, pues vamos a guardar todo en archivos de forma serializada. Que eso es importante que lo conozcan porque es un tema bastante interesante. No todas las veces se puede tener o contar con una base de datos. En este caso, no contamos con una y no lo vamos a ver. Entonces, generamos esto de forma serializada para que los objetos persistan y pueden ser trasladados en cualquier momento. En cuanto al código, no se preocupen, ya recuerden que aquí hacemos nuevamente todo el código acá en clase en vivo para que vayan saliendo dudas, vayamos resolviendo ahí cualquier tipo de error y lo vayamos haciendo juntos. Y con eso terminamos lo que es la teoría de programación orientada a objetos. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, Mario, cuéntame. Auxiliar con esto de la serialización, ¿va a influir que las clases las creemos públicas o privadas o ya con la serialización será suficiente que se proteja a sí misma, ¿no? Muy buena pregunta, Mario. Y básicamente, vamos a retroceder acá la presentación. Si te das cuenta, no sé si se dieron cuenta, pero en la clase persona, a la parte de persona dice implements serializable. ¿Qué quiere decir esto? Implements que nos hace referencia a que va a implementar ¿qué? Una interfaz, como lo vimos la vez pasada. Una interfaz llamada serializable. Esta ya viene hecha por Java. Básicamente acá, con esta interfaz, le estamos diciendo que el objeto va a poder ser serializado, independientemente cómo esté codificado, si sea que las propiedades estén de tal forma o de u otra forma, eso no importa. Acá le estamos indicando que va a ser serializado, que puede ser serializado. Entonces, el objeto automáticamente va a poder ser codificado de bytes para que pueda ser guardado y que luego nuevamente pueda ser deserializado y reconstruido sin importar el tipo de sus propiedades. Pero sí, con que implementamos acá serializable, sería más que suficiente para poder tanto guardarlo como reconstruirlo, sin importar sus características, cómo esté programado y tal. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? Perfecto. Hoy vamos a ver un ejemplo en el tiempo que nos queda, de unos 30 minutos, considerando que hoy tuvieron su parcial número uno, ¿verdad? Tampoco quiero hoy que vienen ahí un poco estresados, saturados de tanta información. Vamos a hacer un ejemplo breve, pero que se vean realmente los temas, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que importa y lo que me interesa a mí, que vayan aprendiendo todos. Ahora bien, voy a presentar pantalla del Visual Studio. Permítanme. ¿Ya logran ver? Ya se ve. Sí, Perfecto. Gracias. Bueno, iniciemos a crear o aplicar los temas que vimos, o los más importantes. Les voy a enseñar aquí en cuanto a código, los que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto, ¿verdad? Que ya se viene el día miércoles.
Para este proyecto, si se dan cuenta, esta práctica, si nos poníamos a realizar, a trabajarla, podía ser ejecutada en 1 o 2 días. Si se dan cuenta, con todo lo que vimos en el laboratorio, podíamos hacer de todo, ¿verdad? Solamente era unir las partes que teníamos y juntarlo a nuestra práctica. Si se dan cuenta, pues vimos cómo cargar archivos, generar HTML, vimos de todo. Básicamente era unir todo lo que vimos por partes y hacer una unión de todo para poder realizar nuestra práctica 1. Obviamente agregando más cosas, ¿verdad? Más lógica de parte de ustedes. De igual forma va a ser para el proyecto 1, así que vamos a empezar. Primero que nada, vamos a crear una clase, ay, eh, una, una carpeta primero, llamada clase 4, para que ustedes tengan ahí el código cuando se suba. Va. Ahora sí, creemos un archivo. Bueno, en este caso vamos a crear una carpeta, ¿verdad? Más ordenado, que se llame producto. Yo voy a tener acá mi carpeta producto y vamos a crear un archivo que se llame producto.java. Si se dan cuenta, ya la tengo. Y va a tener un producto. ¿O qué le voy a poner yo? Básicamente vamos a regenerar esto, lo que teníamos acá en nuestra clase número 3, que tenía nuestro producto. Teníamos solamente 2 columnas, precio y nombre. Bueno, hagamos una clase así, perdón, solamente con precio y nombre, solamente para ir viendo los atributos. En este caso lo voy a poner privado. Solamente quiero que sea accedido por mi clase. Bueno, agreguémosle uno más, por ejemplo, ID de producto, privado, string, el nombre, y privado, el precio. Tengo todo acá privado, si se dan cuenta. ¿Y qué es esto en una clase? Son atributos. Son atributos de una clase. Básicamente, o características, ¿verdad? En este caso son atributos que vamos a estar utilizando. Bueno, ¿cómo puedo crear yo un nuevo producto? Un producto no se puede crear si no tiene un constructor indicado, ¿verdad? En este caso, los constructores son para moldearnos cómo se va a crear nuestro objeto, por así decirlo. En este caso, creemos un constructor, que en este caso sea público, porque quiero que ese objeto pueda ser construido en cualquier parte de mi código. Indicamos que va a ser de tipo producto, ¿verdad? El mismo tipo de clase, si se dan cuenta acá, coincide la clase con el constructor. Le indicamos que va a venir, en este caso, product ID, ahí, coma, el nombre y el precio. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué son esos parámetros? ¿O qué hacen función acá los parámetros? Bueno, vamos a ir comentando el código para que les quede a ustedes ahí por si alguien quiere repasar. Atributos, constructor. ¿Qué son estos parámetros? Si se dan cuenta, mi objeto producto tiene un product ID, que se va a hacer el ID, el nombre y el precio. Pero inicialmente no los tiene, solo son ahí declarados, pero no tienen ningún valor asignado. Entonces este constructor va a ser para que pueda ser utilizado en cualquier clase y ya le envíe parámetros específicos a las propiedades del producto. Va. ¿Cómo las asignamos al producto? Si se dan cuenta acá, solo vienen los parámetros. Para eso se hace uso de la palabra reservada this. ¿Por qué? Por ejemplo, Product ID. This Product ID hace referencia a este Product ID, miren, al atributo como tal. ¿Por qué dice this? Porque es de este producto en específico. ¿Qué le vamos a asignar? Por ejemplo, el Product ID que venga. ¿De dónde viene? De donde se instancia este objeto. Y lo mismo para cada propiedad. Por ejemplo, this.name va a ser igual a name. Y this.price va a ser igual a price. Bueno, ahora vamos a crear acá una clase main, por así decirlo. Sí, una clase, queremos una clase aquí main de rapidito. New file. Ahí, new file. Main.java. Aquí creé mi clase .main.
¿Qué pasa acá con mi clase main? Por ejemplo, que yo quisiera, por ejemplo, colocar aquí producto, new product. Para empezar, me va a tirar error. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí creo un nuevo producto. Bueno, lo estoy creando, ¿por qué me tira error? Porque le indicamos acá que mi constructor o para que este producto se cree realmente necesita un ID, un nombre y un precio. Ah, bueno, entonces yo en mi constructor, aquí en New Product, le paso los parámetros. Primero un ID, lo dejamos como entero, así, como entero. Le ponemos uno, por ejemplo, en nombre, producto uno y coma el precio. Y ahora ya no me tiró error. ¿Por qué? Porque básicamente ya lo creamos como el constructor lo esperaba. Ah, bueno. Por ejemplo, bueno, ahora voy a imprimir. No me está detectando. No, no me lo detecta. Bueno, system.out.println. No me lo estaba detectando, pero aquí está. Va. En este caso, creamos un nuevo producto. Pero ahora, si yo quisiera acceder como tal a ese producto, me daría error a sus propiedades. ¿Por qué? Si se dan cuenta, nosotros cuando creamos todo privado. ¿Qué quiere decir esto? Que si está privado, no podríamos acceder realmente a las propiedades, porque si está privado, qué decían las presentaciones? Que solo era que accesible dentro de la clase. Entonces, ¿qué va a pasar si intentamos acceder? Primero nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque básicamente no podemos acceder, pero hagamos la prueba. Eso es lo bonito, ¿verdad? Primero vamos a verificar acá. Creamos este objeto. Y para empezar, ¿cómo accedemos a esas cosas privadas? Ah, bueno, un compañero lo mencionó, con getters y setters. ¿Qué son estos? Pues básicamente forman parte del producto, o perdón, en este caso del objeto, en este caso es un objeto tipo producto, pero nos ayudan a que esa información sea accesible en cualquier parte del código. Primero, hagámoslo acá. ¿Cómo hacemos un getter? Public int get product ID. Tiene que llevar el mismo nombre de la propiedad, product ID, con un prefijo get. ¿Por qué el get? Porque vamos a indicar que se va a obtener. ¿Y por qué le puse public int? Primero público porque puede ser accedido en cualquier parte del código y después int porque va a devolver un entero. ¿Por qué? Porque mi propiedad es un entero. ¿Y qué hacemos normalmente acá? Un return product ID. ¿Qué va a indicar? Básicamente que va a retornar mi propiedad product ID. ¿Y cómo hacemos para actualizar esta propiedad? Por ejemplo, vamos a colocar aquí getters y setters. Vale. Si quisiera actualizar ese ID, ¿cómo lo hacemos? Primero, como no va a devolver nada, un public void. Y luego, en vez de get, se coloca set y luego la propiedad product ID. ¿Qué recibe? Pues básicamente, como es un entero, va a recibir un product ID. ¿Y qué va a hacer? Asignar a la propiedad. Por eso se coloca el punto dis, porque va a asignar a esta propiedad que sufrió un cambio, el product ID, this product ID, ahora va a ser este product ID que viene acá, se actualiza por así decirlo. En este caso, así tenemos que hacer con todas las propiedades que nosotros necesitemos acceder por alguna u otra forma. Eso sería básicamente. Ahora bien,
Si yo no quisiera acceder a una variable, pues no hace falta que yo le coloque este getter y setter. ¿Y qué pasa acá? Hay una novedad que básicamente lo que ustedes pueden hacer es que cualquier IDE o la mayoría tiene la opción de generarlo automáticamente. Si se dan cuenta, aquí lo hicimos paso a paso para que todos vieran cómo se puede hacer. Pero ¿qué pasa cuando son muchas propiedades? Por ejemplo, son 40 propiedades o más. Pues los mismos IDE tienen o ofrecen la forma de que se pueda simplificar. Si se dan cuenta acá, voy a presionar clic derecho. En este caso, tengo la opción en Visual Studio Code de Source Action. Selecciono y aquí me despliega las opciones. Ah, perdón, no había visto el chat. Sí, Mario. No solo una pregunta, son dependientes, ¿va? O sea, si yo pongo un getter, debo de poner un setter, ¿verdad? Exactamente. En este caso, si quisieras actualizar la propiedad, sí. Normalmente cuando tenemos nuestro get, también tenemos nuestro set, ¿verdad? Porque normalmente vamos a ir cambiando propiedades, actualizándolas, entonces sí es necesario que vaya un get y un set. Sí, el get era para Obtener la propiedad. obtenerlo, ¿verdad? Y el set es para volverlo público, si no estoy mal, o me No, el perdí. set es para actualizarla. Ah, ya. Ahorita vemos, si te das cuenta, por ejemplo acá, digamos que yo ya tengo un producto, si se dan cuenta aquí lo creamos, producto uno con el ID 1. Digamos acá, esto es uno, digamos. Pero ¿qué pasa acá? Si yo agrego esto, el get product ID, ¿qué me va a devolver? El uno, porque la propiedad es uno. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, acá yo le agregara o le cambiara el valor al ID? Entonces acá, por ejemplo, viene el número 3. Ahora el product ID se convierte en 3 y ya cuando lo retorne va a ser 3. Básicamente el set es para agregarle o modificarle el valor. Para eso nos serviría acá el 3, ¿verdad? Perdón, el set. Ah, ok, ya. Sí, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Perfecto. Hola María, yo no puedo trabajar tan rápido porque me sale un error casi todos los cambios que hago. Sí, es normal, es normal. Cuando vamos empezando, los errores abundan, es normal. Pero ya te vas a dar cuenta que cuando más vayas trabajando en cuanto a código, más vayas practicando, van a resultar menos errores. Igual no Gracias, crean, yo también tengo errores. No crean que yo no tengo errores, yo también tengo errores. Si se dan cuenta, no sé si fue la clase del viernes, también tuve un error ahí que no me funcionaba algo, pero lo logramos arreglar aquí en clase. Pero si se dan cuenta, los errores están en cualquier parte. No se preocupen, no se sientan mal por tener errores. Es algo normal, pero van a ver que mientras más practiquen, menos errores van a ver. Continuando. ¿En qué estábamos? Ah, sí, voy a borrar esto primero. Mm, sí. Generar los headers y getters de forma automática. Si se dan cuenta, con clic derecho puedo darle aquí en Source Action y puedo generar getters y setters, incluso constructores. Si se dan cuenta, voy a crear mi getter y aquí puedo seleccionar qué propiedades. Si se dan cuenta, no aparece Product ID porque ya lo tengo, pero los selecciono los dos. Le doy OK. ¿Qué pasó acá? Automáticamente me los generó. Si se dan cuenta que esto es para evitarse código, pero yo les recomiendo que para el proyecto no lo hagan. Se los enseño para más adelante en el futuro, ¿verdad? Pero en la medida no lo hagan si están aprendiendo. ¿Por qué? Para que se les vaya quedando cómo funciona y realmente para qué sirve. Porque si todo lo hace el IDE, pues al final de cuentas ni vamos a saber para qué funciona. Está bueno que lo sepan, por eso se los enseño, pero también para que vayamos comprendiendo los conceptos. Si se dan cuenta aquí, creando el primer get y el primer set, nos dimos cuenta para qué funciona, resolvimos un par de dudas y eso es lo interesante. Ahora, ya en el futuro, cuando ya ustedes ya sean expertos, ya van a utilizarlo, ¿verdad? Para evitarse perder tiempo. ¿Alguna duda con esto? Sí, yo auxiliar, pero si entramos en eso de no automatizarlo, eh, este, ¿por qué volvemos algo privado si después lo volvemos público? Es lo que no entiendo. Por eso fue que en mi proyecto yo todo lo hice público.
porque sí me salía que para poder arreglar eso tenía que usar eso. Pero aparte de que quería terminar un poco rápido el proyecto, no le terminé de entender. Ah, bueno, buena pregunta. Y es que los getter, que son los que obtienen la información, no son obligatorios. Por ejemplo, si el ID fuera algo sensible, yo no tuviera mi getter. Básicamente, nadie podría acceder a mi ID más que yo. Solamente lo podría actualizar, ¿verdad? Porque lo tengo acá, pero nadie podría actualizarlo y se quedaría privado para siempre. Los getter es cuando no queremos directamente que accedan a la información y te lo digo por qué. Por ejemplo, hagamos algo acá. Digamos, imaginemos una cuenta bancaria, ¿va? En este caso, que tuviéramos acá la propiedad saldo, por ejemplo. Falta el... No. Tengo la propiedad saldo. Si te das cuenta, el banco o mi saldo es algo sensible, por así decirlo. Digamos que es algo sensible. Entonces, por ejemplo, si viniera alguien acá en producto, bueno, el saldo automáticamente se pone cero, digamos, pero digamos que alguien viniera acá y quisiera agregar, venir y producto, punto saldo, por ejemplo, eso sería un error. ¿Por qué? Para empezar, primero porque no hay forma de acceder públicamente. Y con esto, para esto dejamos acá el privado, el private, para indicarle que nadie pueda acceder así directamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá si le pusiéramos public? Vamos a ver, producto, que no vamos a guardar, producto punto, no me está reconociendo acá. Pero con un public podríamos acceder directamente a una propiedad. Pero ¿qué pasa acá? Regresando al ejemplo. Si no quisieras regresar el saldo, digamos que el saldo te lo regresa acá. El saldo está en este formato. Ah, está en este formato el saldo. 100.00. Pero digamos, el saldo no lo querés devolver y querés que sea privado siempre. Vamos a dejar aquí como privado. Va a ser siempre privado. Está bien. Pero si querés obtener el saldo de una forma, por ejemplo, digamos que el saldo fuera privado, pero digamos tu saldo en dólares fuera algo público, por así decirlo, o querés que alguien lo obtenga, bueno, no puedo saber mi saldo, pero es un ejemplo, ¿verdad? En este caso vamos a crear un getter, si se dan cuenta con la misma... Ay, aquí borré mi getter. Vemos este. En este caso, get saldo, return. No podés saber tu saldo, querés que sea privado siempre, va. Pero hay una opción en tu banco que te permite ver o le permite ver a alguien más cuánto o si tu saldo supera tal cantidad. Por ejemplo, quieres hacer una compra en línea, pero no querés revelar al proveedor la cantidad del cliente. Bueno, no te puedo revelar la cantidad, pero aquí, por ejemplo, podemos colocar una propiedad que diga get saldo y va a retornar, digamos que va a retornar un booleano. Te lo explico. Double saldo. Va. Saldo necesitado. Sos el banco, no querés que nadie pueda acceder a la información del cliente, pero el proveedor necesita cobrar. Vas a hacer una compra en línea, el proveedor necesita cobrar. Entonces, digamos, no le vas a devolver tu saldo exacto, pero puedes verificar, bueno, cumple con el saldo para comprar. Bueno, this.saldo mayor que saldo necesitado. Si te das cuenta, acá no devolví mi precio. Mi precio siempre va a ser privado. ¿Pero qué pasó? Yo lo que quería era devolver si cumplo con lo solicitado para comprar y puedo devolver un true, ¿verdad? En este caso. Y así funciona acá. Si te das cuenta, no quiero que accedan directamente, pero bueno, quiero un get
por si acaso quiero acceder a mi producto. Aquí los getters no son obligatorios, tampoco los setters, pero son buenos en cuando nosotros queramos salir de nuestra clase, por así decirlo, y puedan ser obtenidos y modificados. Esto sirve más que todo, son opcionales, no son obligatorios, así que puedes decidir si un campo lo quieres en el servidor privado, sin querer y ser, lo puedes dejar, pero si también quieres que pueda ser accedido y no es sensible, lo puedes colocar. Esto solamente es para hacer más ágil el código y que no tengas que acceder directamente a las propiedades, sino que puedes, mediante getters y setters, actualizarlas o obtenerlas, básicamente. ¿Te quedó un poquito más claro, Mario? Sí, sí, mucho más claro, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Vamos bien. Perfecto. Entonces, vamos a crearlo de todo. Vamos a borrar esto. No, el saldo. Eliminamos esto. Vamos a crearlos aquí rapidito para no perder tiempo. Está. Y creemos acá los setters. De los que faltan. Ok. Vamos a dejarlo en orden. Primero, bueno, cada get con su set junto. Me gusta dejarlo a mí. Vamos a verlos acá. Así podemos tenerlos en control, ¿verdad? En este caso, el set name aquí arribita y luego el set price aquí arribita. En este caso ya terminamos de crear nuestra clase. En este caso acá, ya creé mi producto. No sé por qué no me está reconociendo las out.println. Bueno, si no voy a crear otro archivo. Ah, clase 4 vamos a eliminarlo. New file. No me está reconociendo nada aquí en Java, entonces vamos a crear un nuevo archivo. En este caso, el nuevo archivo, pues básicamente eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aparte de producto, imaginémonos que queremos crear, por ejemplo, acá, new file, vamos a poner DAO. Si se dan cuenta, ustedes en su práctica tenían múltiples productos, ¿verdad? Entonces, voy a crear una clase o es una buena práctica separar la lógica de la clase, del objeto como tal, de los atributos de la lógica. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá en mi archivo product, yo tengo solamente la clase con los atributos. Y aquí voy a tener otro archivo que básicamente es para toda la lógica de esos archivos. Va. Y aquí usemos, por ejemplo, un public ArrayList, en este caso de productos, product, va a ser igual a new ArrayList de productos. Va. En este caso, bueno, no sé por qué no me está reconociendo nada, eso no importa, aquí manual, java.util.arraylist. Aquí está. Aquí está, ya lo importamos. Va. En este caso, ¿para qué vamos a separar la lógica de nuestro objeto? Porque fuera muy desordenado. Si se dan cuenta acá, ya hay, vamos a eliminar líneas que no son, ya hay como 40 líneas de código y solamente indicamos nuestras propiedades, si se dan cuenta. Pero ¿qué pasa cuando ya viene, por ejemplo, un método para agregar nuevo producto, eliminar producto, algo así? El código se vería extenso, así como nuestra práctica, ¿verdad? Que si se dan cuenta los ejemplos que estuvimos haciendo eran bastante extensos en cuanto a código. Si se dan cuenta un archivo de 200 líneas, lo cual a futuro no es tan legible, no se puede leer de forma tan fácil. Por eso es bueno siempre separar la lógica de nuestro código. Ahora bien, ¿qué significa el DAO?
El DAO es el Data Access Object y es un principio en Java que es tener la clase separada, la lógica de los atributos, y aquí lo estamos haciendo. En este caso, nuestra clase, pues, la vamos a tener de diferente manera y lo vamos a ver acá. Si se dan cuenta, aquí voy a tener una array list. Esto es lo que no pueden utilizar en su práctica. Si se dan cuenta, acá se los repito otra vez, no lo pueden utilizar. Ahí, ojo con eso, ¿verdad? Que si, por ejemplo, alguien la está utilizando, eh, pueden haber problemas en cuanto a en la calificación, así que no la usen. Aquí solamente es por el ejemplo, va. Y vamos a crear también algo estático. Static, que va a ser la misma clase como tal, que se llama instancia. Private. Esto mente creo, este lo hago privado para que básicamente solo sea accedido a una clase. Y aquí vamos a inicializar la lista. New array list, solo que aquí de producto, aquí está. Voy a inicializarlo. En este caso, pues solamente es para que mi lista se inicialice, que va a ser de productos. Y aquí vamos a crear algo estático. Get instance. Ahorita les explico para qué vamos a hacer esto. Public static, vamos a devolver esto, un product DAO. Return instance. ¿Qué vamos a retornar? Esto. ¿Qué pasa acá? Si se dan cuenta, en nuestro main, bueno, aquí, nuestro main, product, producto, new product, uno, dejémoslo en blanco. Va. Falta importarlo. Nuestro producto como tal. El precio es en números, perdón. Cada producto va a ser único. Si se dan cuenta, si yo creo otro producto, en este caso vamos a cerrar esto acá para que se vea grande. Producto 2, y aquí le llamo el precio. El producto 2 no va a tener nada que ver con el producto número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cada uno va a tener sus propias cosas. Entonces acá, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que solamente exista una instancia de esta clase. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana para no saturarlos de información. Hoy solo me interesaba que ustedes conocieran cómo se estructuraba una clase y ya mañana lo vamos a explicar o vamos a continuar el código, el mismo que nos creamos hoy, lo vamos a seguir explicando para ya elaborar nuestra instancia única y empezar también a trabajar con la interfaz gráfica. Así que de momento de esta clase, ¿hay alguna duda? No, Creo que alguien habló, pero no escuché. dije no. Ah, perfecto. Sí, Pablo. Solo yo tenía una duda, no sé si podría explicar con código las clases paramétricas si no estoy mal, eso sí no me quedó muy claro. Ah, sí, está bien. Solo si te parece, si lo explicamos luego que terminemos el contenido de su proyecto 1. Así no Sí, interrumpimos la fase. sí, De igual forma, eso de paramétricas normalmente es un proyecto, así que no se preocupen, pero sí, vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo se pueden ir, por así decirlo, de forma dinámica, asignándole el tipo. Puede ser un int, string, lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Alguna duda de esto como tal? Sí, María. Mi duda en realidad no es con lo que vimos hoy, sino que fíjese que yo instalé todas las extensiones que usted nos compartió, pero nunca me ha agarrado el Visual Studio. ¿En qué sentido? ¿No te agarraba en qué sentido?
Así como lo que usted le pasó hace un ratito, que digamos para la abreviación de system.out.println uno escribe south más el tab. Eso no, Ajá. no me permite hacerlo. No sé si es en sí con las extensiones, pero Eh, aprovechando, ahorita que vi que usted le pasó lo mismo, le pregunté. bueno, tenés que ver que no estén deshabilitadas. Mira, por ejemplo, acá si le doy deshabilitar, esta extensión ya no tendría efecto en mi Visual Studio Code. Tenés que verificar que todo esté habilitado. Si no está habilitado, lo puedes habilitar, cerrar nuevamente Visual, abrirlo y ya te debería de funcionar. ¿Podrías verificar eso? Si sí está todo habilitado y te sigue dando problema, deshabilita todo, lo vuelves a habilitar y actualizas. Eso a veces sí, puede ser que por tanta extensión a veces Visual no reconozca algunas, pero tenés que habilitarlas. Ah, ya. Muchas gracias, Auxi. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Si no, seguiríamos el día de mañana con el contenido para seguir avanzando y ya verlo un poquito más a fondo.